En el caso de la patogenia Zika, cuando el mosquito Aedes aegypti pica a un individuo, el virus va a ingresar a través de la piel y también a través de la proteína E que se une a las células. En este caso, fibroblastos, células dendríticas y también macrófagos. El virus ocasiona la apoptosis de estas células, ocasionando la liberación de partículas virales al sistema linfático y ya después a la sangre. La diseminación de este virus ocasiona la sintomatología, pero algo que se debe recalcar es que el virus tiene la propiedad de atravesar la barrera placentaria y también la barrera hematoencefálica, lo que explica en cuadros de microcefalia en neonatos, debido a que el virus atravesó ambas barreras. También la generación de anticuerpos contra el virus del Zika se relaciona con el cuadro de Guillain-Barré, debido a un mimetismo molecular con las vainas de mielina del sistema nervioso periférico. Siguiente. En chikungunya, la patogenia se divide en tres estadios, que es intradérmico, sanguíneo y el de afectación órgano-diana. Se puede ver una imagen en la diapositiva donde el mosquito a través de la picadura introduce viriones a nivel intradérmico y estos van a entrar a capilares subcutáneos, donde ocurre la replicación viral, que es local en células susceptibles, como es el caso de fibroblastos, células endoteliales y también macrófagos. Luego la replicación llega a los nódulos linfáticos para poder ser drenado por la circulación sanguínea, que finalmente se disemina a órganos diana, como es el caso del hígado, músculos, articulaciones y también cerebro. En el hígado se produce apoptosis, en el órgano linfoides ya produce adeноpatías y en músculos y articulaciones la replicación viral y también la infiltración mononuclear va a provocar un dolor intenso y también artritis. Los monocitos y macrófagos infectados son los responsables de la diseminación a otros órganos, como al sistema nervioso central. Además, la acumulación de interleucina 6 y el factor de crecimiento de colonias de granulocitos genera hiperplasia sinovial. Eso va a explicar que las artralgias permanezcan en el tiempo después de una infección. Siguiente. Y entrando a mecanismos de transmisión, vamos a iniciar con el del Zika. Se puede ver transmisores a partir de una vía principal, también vías menos frecuentes. La primera, la principal, es la transmisión por vectores. Ahí el mosquito Aedes pica a una persona infectada y adquiere el virus. El virus se replica en el mosquito y ya tras un periodo de incubación se localiza en sus glándulas salivales. Cuando el mosquito pica a otra persona, inyecta el virus en su torrente sanguíneo y también la infecta. Sobre las otras vías menos frecuentes, vamos a empezar con la transmisión materno-fetal. Siguiente. Ahí, no, retroceder. Ahí una madre infectada puede transmitir el virus al feto a través de la placenta, lo que puede causar microcefalia y otros efectos congénitos. En el caso de la transmisión sexual, el virus puede persistir en el semen y también se puede transmitir a través de relaciones sexuales sin protección. En el caso de la transfusión sanguínea, existe riesgo de transmisión a través de transfusiones por sangre contaminada. Y sobre el contacto con fluidos corporales, aunque es poco común, el virus se ha detectado ya en saliva y también en orina, pero no se ha confirmado una transmisión significativa por estas vías. En chikungunya eh, también se tiene vectores, la transmisión por vectores, que es la principal vía, donde un mosquito se pica a una persona infectada y adquiere el virus. El virus se replica en el mosquito y tras un periodo de incubación entre 2 a 10 días se localiza en las glándulas salivales. Cuando el mosquito infectado pica a otra persona, se transmite el virus iniciando otra vez la infección. También se tiene vías menos comunes, como es el caso de la transmisión materno-fetal, en donde mujeres embarazadas infectadas cerca del parto, el virus puede transmitirse al recién nacido durante el parto, lo que puede causar enfermedades al neonato. Para el cuarto día de vida del recién nacido se presencian los síntomas con las características comunes con la enfermedad, pero con mayor severidad, como es el caso de la meningocefalitis, lesiones de sustancia blanca, edema cerebral, hemorragia intracraneal, también síntomas hemorrágicos y miocarditis. En el caso de transmisión por transfusión sanguínea, también existe un riesgo teórico de transmisión a través de transfusiones de sangre contaminada, aunque es poco común. En el caso de contacto con fluidos corporales,
se detectó el virus en la sangre, pero no hay evidencia concluyente de transmisión por contacto directo con saliva, orina o leche materna. Siguiente. Sobre las manifestaciones clínicas, empezando con el Zika, los síntomas son similares a las de otras infecciones, como es el caso de dengue o chikungunya, que es un arbovirus. En el caso del Zika, este suele durar entre 2 a 7 días. Las manifestaciones que se puede ver en el paciente son fiebre de baja intensidad, artralgia en articulaciones pequeñas, mialgia, cefalea, conjuntivitis, erupción maculopapular, prurito y ulceración de las mucosas. También astenia posinfección. Siguiente. En el caso de chikungunya, se divide en 4 categorías, que es la infección aguda, infección subaguda, infección crónica y manifestaciones atípicas. En la infección aguda se presencia fiebre, cefalea, mialgias, náuseas, vómitos, poliartritis, dolor de espalda, rash maculopapular y conjuntivitis. En el caso de infección subaguda, se recurre, bueno, se puede ver ya cuando hay una recurrencia de los síntomas, luego de 2 a 3 meses, y también cuando hay una exacerbación de dolor y tenosinovitis hipertrófica subaguda. En el caso de la infección crónica, es cuando los síntomas se mantienen por más de 3 meses o incluso 1 o más años. El síntoma más frecuente es la artralgia inflamatoria persistente. Y en manifestaciones atípicas encontramos la encefalopatía, encefalitis, meningoencefalitis, neuropatía, síndrome de Guillain-Barré, el cerebelar, vasculitis, hepatitis fulminante, pancreatitis, falla cardíaca y ya por último arritmias. Siguiente. Acá se puede ver una tabla donde se divide los signos y síntomas según su intensidad para chikungunya y para Zika. Siguiente. Siguiente. Sobre el diagnóstico se puede realizar por varias vías. En ese caso, primero tenemos a las muestras de sangre, donde para esta técnica, ya sea para cualquier arbovirus, depende del tiempo transcurrido entre el inicio de síntomas y también la toma de muestra, o sea, según el tiempo de enfermedad. Podemos observarlo a partir de la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción reversa en tiempo real, entre 1 a 5 días de enfermedad, entre 1 a 5 días de enfermedades para el aislamiento viral, entre 1 a 5 días de enfermedad también se puede utilizar la ELISA antígeno MS1, que es para dengue, y entre 6 a 15 días se puede utilizar la ELISA a partir de inmunoglobulina M. También se puede hacer a partir de muestras de suero, donde se tiene que recolectar 7 mililitros de sangre en un tubo sin anticoagulante, pero en el caso de infantes de menos de 2 años se tiene que recolectar 2 mililitros. También se puede centrifugar a 3.500 revoluciones por minuto, por 5 minutos, y también se tiene que rotular los crioviales con nombre, edad, fecha y obtención. Asimismo, luego se separa el suero en 2 crioviales estériles en 2 mililitros y se tiene que congelar entre menos 10 a menos 20 Celsius. También al momento de enviar estas muestras tiene que ser en menos de 24 horas al laboratorio de referencia regional en cajas térmicas con una temperatura de menos 8 Celsius. Asimismo, los resultados se tienen que entregar dentro de un tiempo establecido. También se puede realizar un diagnóstico a partir de muestras de tejidos. Estas muestras de tejido se toman solo si el paciente ya falleció dentro de las 24 horas o en casos de un aborto o un muerto, solo para Zika y chikungunya. En este caso se utiliza un recipiente estéril de boca ancha para la recolección. Se tiene que rotular con nombre, edad y fecha de obtención. También se debe colocar 2 centímetros de cerebro, hígado, pulmón, riñón, corazón o tejido placentario, distribuyéndose a partir de la categoría, ¿no? del órgano que estamos viendo. En este caso, 1 centímetro en frasco sin preservante se tiene que congelar de forma inmediata y 1 centímetro en frasco con formol neutro al 10% a temperatura ambiental y con tapa hermética. Así como las otras muestras, se tiene que enviar en menos de 24 horas al laboratorio y en cajas térmicas. También se puede realizar un diagnóstico por muestra de orina, en este caso solo para Zika.
La muestra de orina se tomará entre 6 a 15 días después del inicio de síntomas y no reemplaza la muestra del suero, sino que esta va a ser más como un complemento con la fase de convalescencia. Se tiene que usar un recipiente estéril de boca ancha de mínimo 50 mililitros y se tiene que realizar al paciente una higiene genital previa y recolectar el chorro medio. En el caso de mujeres, se tiene que separar los labios externos. También se rotula el nombre, edad y fecha de obtención. Asimismo, el laboratorio va a trazar 2.000 litros de orina en un criovial y se sellará herméticamente. También la muestra se envía en menos de 24 horas. Después tenemos a la muestra de semen, donde solo es en caso de sospecha de transmisión sexual de Zika, en áreas sin transmisión autóctona. Ahí se tiene que tomar una muestra de semen de la pareja sexual del paciente si hubo contacto sin protección en los últimos 14 días antes de los síntomas. Se tiene que usar un recipiente estéril de boca ancha y también el paciente se tiene que realizar una higiene genital previa con agua y con jabón. Asimismo, se rotula la muestra con nombre, edad y fecha de obtención y se tiene que tapar herméticamente y congelar a -10 o a -20 Celsius. Después tenemos a la muestra de líquido cefalorraquídeo, que es para descartar Zika. Se tomará una muestra de líquido cefalorraquídeo por punción lugar en caso de síndrome de Guillain-Barré o síndrome congénito, ya según criterio del médico. Se colecta 1 mililitro en un vial estéril y también se tiene que rotular con los datos. Y asimismo se tapa herméticamente a -10 o a -20 Celsius. Siguiente, por favor. Siguiente. En el caso de la prevención, se puede realizar por diferentes formas. Primero es el control del vector, o sea, del mosquito, donde se elimina criaderos de mosquitos. Esto con el fin de evitar la acumulación de agua en recipientes al aire libre. También se tiene que tapar depósitos de agua y mantener limpios los jardines. También se puede realizar fumigación en zonas de brote activo para poder reducir la población de mosquitos adultos. También otra forma de prevención es la protección personal. Se tiene que evitar las picaduras. Esto a partir de uso de repelentes con icaridina, o también se puede las personas vestir con ropa de manga larga o pantalones largos y colocar mosquiteros en camas y ventanas. Siguiente. En el caso de la prevención para el Zika, se puede también dividir a partir de la prevención en embarazadas, debido al riesgo de microcefalia en recién nacidos, donde se aconseja que las mujeres embarazadas eviten viajar a zonas con brotes de Zika y también utilicen medidas de protección personal rigurosas. También se puede realizar una prevención a partir de la transmisión sexual, donde después de viajar a un área con riesgo de Zika, la pareja tendría que usar condones o simplemente no tener relaciones sexuales durante al menos 3 meses, ya después de haber viajado. En el caso de un hombre es 3 meses y en el caso de mujeres es 2 meses. Siguiente. Para chikungunya es casi similar. Se tiene que prevenir prevención de complicaciones en personas vulnerables. Es decir, que el chikungunya puede causar dolor articular severo, por ende es necesario cuidar a las personas mayores con una edad ya extrema, y también se sugiere mantenerse hidratado y consultar con un profesional de la salud sobre el manejo adecuado de este dolor en caso se padezca. También el chikungunya no ocasiona la muerte, pero en caso el paciente tenga comorbilidades o, como mencioné, edades extremas, ya es posible que reaccione de forma grave o tenga desenlaces fatales. Siguiente. Ya la última forma de prevención es a partir de la educación y concienciación. Esto a partir de campañas de información, ya que es fundamental promover la educación sobre la eliminación de criaderos de mosquitos y también las medidas de protección personal en las comunidades. Siguiente. Ya para terminar, vamos a dar un breve resumen sobre los datos más importantes de esa exposición. Y es que el Zika y chikungunya son enfermedades virales, ARN, que son transmitidas por el mosquito de Aedes aegypti principalmente,
En el caso de la infección por Zika, en seres humanos, por lo común es benigna y su sintomatología a veces es confundida por otras enfermedades o virus, como es el caso de dengue, o también por gripe común. El virus del Zika ingresa a través de la piel y mediante la proteína E, donde se une a células ocasionando apoptosis y liberación de partículas virales al sistema linfático y luego a la sangre. En el caso de la chikungunya, la patogenia se divide en tres estadios: intradérmico, sanguíneo y el de afectación organociana. En hígado produce apoptosis, en órganos linfoides, adenopatías, en músculos y articulaciones, la replicación viral e infiltración mononuclear provoca dolor intenso y artritis. Para Zika y chikungunya es transmitido por el Aedes aegypti y también se puede transmitir por otras vías, como es el caso vía materno-fetal, sexual, transfusión sanguínea y por contacto con fluidos corporales. Siguiente. En estas enfermedades se puede compartir signos y síntomas, como es el caso de fiebre, cefalea, artralgia, erupciones cutáneas, pero también tiene signos característicos, como salió en la tabla. En el caso del Zika presenta astenia postinfección y chikungunya presenta encefalopatía y meningoencefalitis. El diagnóstico mediante muestras de sangre ya varía según el tiempo de enfermedad, también según las pruebas, y existen diferentes acciones de prevención, donde se tiene que evitar acumulación de agua en recipientes, tapar depósitos de agua, entre otros más. Asimismo, evitar viajes a zonas con alto riesgo o presencia de vectores, que es el Aedes aegypti, y también relaciones sexuales con alguien que haya viajado eh, recientemente a zonas tropicales. Siguiente. Y ya, eso sería todo. Gracias. Muy bien, Kiara. A ver, unas preguntas. A ver, para el grupo. Para el grupo, para el grupo 4, a ver. Entonces, tengo un paciente que tiene sintomatología y pienso que es, ejemplo, que es Zika. ¿Qué prueba diagnóstica utilizaría primero? Si ninguno responde, voy a hacer así con mi ruleta. Doctora, va a depender del tiempo de enfermedad. Por ejemplo, durante las primeras 24 horas lo que podemos pedir es una muestra de sangre para hacer una prueba de ELISA y encontrar la IgM. Ya, entonces primero harías una prueba de sangre. Ahora, según lo que ustedes han expuesto, ¿qué harías primero? Está en su exposición. Otro, si no sabe, Doctora, Diego. esto, según lo que expusimos, podríamos tomar, si la enfermedad es menor a 5 días, podríamos, menor al tiempo determinado, podemos tomar una prueba de RT-PCR. Ya, muy bien. Ahora, otro si quiere participar. A ver, entonces viene un paciente, tiene sintomatología, pienso que es Zika, y tiene menos de 5 días. Según lo que su compañero ha dicho, le tomó un PCR, que sería un PCR transcriptasa inversa, ¿no? Siento a tiempo real, que es lo que han sugerido ustedes también. Ahora, si ese me sale positivo, ya confirmo el diagnóstico. Después le puedo hacer las pruebas de ELISA, todo. Ahora, si mi paciente tiene entre 6 y 15 días, también lo han dicho ustedes, ¿ah? El primer PCR que le tomé, si fuera menos de 5 días, le tomo en sangre, ¿no? Y si fueran más de 5 días, tuvieran el día 6, 10, ¿utilizo igual sangre o qué Podría, otra muestra puedo utilizar? podría ser orina también, doctora. Ya, Anen, ¿no? ¿Y por qué orina? ¿Por qué no otra? Porque, bueno, también podría ser el semen, como mencionamos, pero si es que ese fuese el caso de con riesgo por transmisión sexual, podría ser. Ya, a ver, otro del grupo o de repente otro que quiera de todo el aula que quiera responder. ¿Por qué no orina? A ver, Gómez. Sí, bueno, en orina se recomienda después a partir del sexto día porque primero es más sensible que en sangre después del día 5.
Y también puede ser positiva hasta 14 días después del inicio de los síntomas, o sea, hasta 2 semanas. Ya, bueno, a ver. Mira, si es menos de 5 días, tomo una muestra de sangre y le hago un PCR, ¿no? Pero si pasé los 5 días y pienso que es Zika, ya no uso sangre. ¿Por qué? Uso orina. ¿Por qué? Porque el virus va a persistir en la orina más tiempo que en sangre. Entonces, por eso, si paso los 5 días, le hago una muestra de orina, un PCR, porque el PCR lo puedo hacer en cualquier tipo de muestra. Entonces, hago en orina después de los 5 días. Bueno, muy bien el grupo, chicos. Muy buena exposición. A ver, si no hay ninguna duda de toda la audiencia, ¿tiene alguna pregunta para el grupo? Creo que lo han explicado muy bien. Si no hay preguntas, seguimos con el próximo grupo. A ver. Pam, pam, a ver. Ya. Grupo 1. Malaria, ¿no? A ver. Ya. Acosta, Luis Acosta. ¿Profesor, me escucha? Sí, te escucho un ratito, a ver. Ya, Ya, mi compañero Fernando va a compartir pantalla. ok. Ya, bueno, buenas noches con todos. El día de hoy, en representación del primer grupo, voy a hablar de un tema muy importante, el cual es la malaria, ¿no? Tocaré brevemente, ¿no?, partes de su etiopatogenia, sus manifestaciones clínicas principales, sus formas de transmisión, y principalmente nos centraremos en hablar de los métodos diagnósticos que podemos usar para poder diagnosticar la malaria. ¿Sí? Bueno, a modo de introducción podemos decir que la malaria, o también muchas veces llamada paludismo es una enfermedad parasitaria causada por protozoos del género Plasmodium y transmitida a los humanos por medio de la picadura del mosquito hembra del género Anopheles. Especialmente existen 4 que afectan a los humanos. Los más frecuentes son el Plasmodium falciparum y el Vioxx, siendo el falciparum el más letal y el Plasmodium vivax el más representante o con mayor prevalencia en América del Norte y del Sur, ¿no? Y por ende también en nuestro país. El Plasmodium ovale y el malariae son menos frecuentes y generalmente se relacionan o están con mayor prevalencia en África. Y la presencia de estos fuera de este lugar es bastante inusual. Siguiente diapositiva. Bueno, ya hablando un poco más de su etiopatogenia, podemos definirla que se divide en 2 partes, ¿no? Una en el humano y otra en el mosquito. Primero, el mosquito se alimenta de una persona sana, un mosquito infectado, ¿no? Y le va a inyectar esporozoitos. Estos esporozoitos van a viajar al hígado, infectan las células hepáticas y los convierten en esquizontes. Estos esquizontes posteriormente se van a romper y los liberan muchos merozoitos en la sangre. Entonces, los merozoitos lo que hacen es que infectan y se meten en los glóbulos rojos, ya entrando en una fase eritrocitaria,
Y aquí puede pasar, o bien estos merosoditos siguen creciendo, creciendo y se dividen en muchos más y forman esquizontes que posteriormente se rompen. Y la ruptura de estos glóbulos rojos va a ser los que causen los síntomas, ¿no? De la fiebre, los escalofríos. De ahí es que muchas veces se conocen, ¿no? El Plasmodium vivax, alobaele, como paludismo terciario, o el Plasmodium malariae como malaria cuartana, ya que cuando se rompen, ¿no? Durante este tiempo que ha durado este ciclo, producen las fiebres, ¿no? De ahí el nombre. O si no, también pueden seguir madurando a trofozoitos maduros, que posteriormente forman gametocitos, que van a ser las formas sexuales del parásito. Llega un mosquito sano, pica a una persona infectada, este mosquito se infecta, y adentro del mosquito estos gametos se desarrollan, ¿no? Se fusionan, forman un oquineto que posteriormente atraviesa el intestino del mosquito, formando un oquiste que va a estar lleno de esporozoitos que se rompe, y estos esporozoitos viajan a las glándulas salivales del mosquito, que nuevamente pica a una persona y se repite el ciclo. Siguiente. Con respecto a su mecanismo de transmisión, principalmente es la picadura del mosquito hembra infectados del género Anopheles. También se puede dar por transmisión vertical de la madre al bebé y ocasionalmente puede ocurrir a través de transfusiones sanguíneas o trasplantes de órganos o por el uso de jeringuillas usadas previamente por personas infectadas. Siguiente. También hablando un poco más de esta transmisión, el periodo de incubación varía bastante, ¿no? Entre 8 y 30 días de acuerdo a la especie del Plasmodium. Y cabe mencionar que este periodo de transmisibilidad, ¿no? Va a ser que toda persona infectada que no reciba su tratamiento adecuado va a ser una fuente de infección para otros mosquitos que van a venir, se van a infectar y van a poder transmitir esta enfermedad durante toda su vida, ¿no? Que son aproximadamente entre unos 30 y unos 45 días. Pero van a existir de por sí ciertos factores de riesgo que aumentan, ¿no? esta transmisión, aunque todas las personas somos más susceptibles, mayormente no las personas que viven en estas zonas tropicales o que tienen viviendas cerca a irrigaciones o criaderos naturales de los mosquitos, ¿no? Como pueden ser aguas en reposo. Siempre. Y bueno, con respecto a las manifestaciones clínicas, ¿en quién debemos sospechar? Bueno, en las personas que vayan a tener cuadros de fiebre, sudoración, anemia, esplenomegalia. Y la fiebre, bueno, aquí lo que mencioné anteriormente, ¿no? Que ocurre cada 48 horas en Plasmodium vivax, ovale y en Falciparum, aunque en Falciparum es un poco más irregular, ¿no? Y cada 72 horas en el malariae. Y la OMS define la malaria no complicada a la presencia de estos síntomas de malaria y microscopía positiva, o prueba de diagnóstico rápido y sin características de malaria severa, ¿no? Una malaria severa ya vendría siendo la que presente ciertos indicadores clínicos, como el coma, más de 2 convulsiones, signos de edema pulmonar, sangrado, o signos de laboratorio como anemia palúdica severa, hipoglicemia, hiperparasitemia, signos de insuficiencia respiratoria, e incluso hiperbilirrubinemia. También hay otros hallazgos de laboratorio más inespecíficos, como lo son reticulocitos aumentados, trombocitopenia, velocidad de sedimentación glomerular aumentada, proteinuria y hematuria. Siguiente. Y bueno, ya ahora hablando ya netamente de los métodos diagnósticos, siguiente, tenemos principalmente en lo que es el diagnóstico microscópico, ¿no? Es el método de referencia en muchas de estas regiones endémicas de nuestro país, debido a que a su alta sensibilidad y especificidad, a su bajo costo y a la capacidad que tienen para poder diferenciar entre las especies. Bueno, la toma de muestras es bastante rutinaria, ¿no? Previa limpieza y desinfección, se realiza la punción con la lanceta, se descarta la primera gota de sangre y luego se extraen 2 gotas, que nos van a servir para un examen de gota gruesa y un frote sanguíneo. Siempre. Primero que todo, hablamos del gota gruesa, que es el método de referencia, es el rutinario, ¿no? Debido a su alta sensibilidad, va a ser nuestro gol estándar para poder diagnosticar malaria, ya que nos permite detectar el parásito incluso en cantidades muy bajas, ya que concentramos, ¿no? La sangre en un área muy pequeña. Y se usa más que todo para evaluar, obviamente para diagnosticar y también para evaluar el tratamiento y la densidad parasitaria, ya que nos permite cuantificarlo siempre. Para poder medir siempre la posibilidad. Para poder interpretar, ¿no? Lo que es esto de la densidad, se usa se hace de la siguiente manera, ¿no? Cuando todo número menor a 40 parásitos en 100 campos se debe informar con el mismo número, ¿no? Pero ya cuando encontramos de 40 a 60 parásitos en 100 campos,
lo informamos como cruz entre 2. Si encontramos un parásito por campo en 100 campos, con una cruz, de 2 a 20 parásitos por campo en 100 campos, con 2 cruces, de 21 a 200 parásitos por campo en 100 campos, con 3 cruces, y si encontramos ya más de 200 parásitos por campo en 100 campos, con 4 cruces. ¿Entiende? Bueno, el siguiente método microscópico que se usa bastante es el frotis sanguíneo, que ya más que todo vendría siendo como un complemento, ¿no? Ya que se usa bastante para lo que es la identificación de la especie, ya que nos permite visualizar mucho mejor la morfología del parásito y distinguir entre estas 4 especies, ¿no? Y principalmente el colorante que se usa y que es recomendado por la OMS y OPS es la tinción Jensen. Siguiente. Ya hablando más de la prueba de... otro tipo de pruebas son la detección de antígenos que nos permiten identificar las proteínas específicas del parásito en una muestra de sangre, empleando inmunocromatografía y el uso de anticuerpos monoclonales para poder reconocer estos antígenos. Y el resultado positivo se manifiesta mediante un cambio de color en el dispositivo de la prueba, ¿no? Como podemos ver en la imagen inferior. Y se usan generalmente en las situaciones en las que no se cuenta con un experto en microscopía o simplemente no están disponibles, ya que estas pruebas rápidas pueden facilitar la toma de decisiones médicas y el tratamiento de la malaria. Siguiente. Tenemos detección de 2 antígenos principalmente, de la proteína de Plasmodium rica en histidina 2. Es un método consistente, económico, con una sensibilidad similar a la gota gruesa, y fundamentalmente se limita al Plasmodium falciparum. Incluso pueden persistir positivas hasta 28 días después de haberse finalizado el tratamiento, pero no cuantifica la parasitemia. Por otro lado, tenemos la que detecta el lactato deshidrogenasa parasitaria, tampoco cuantifica parasitemia. Su sensibilidad sí es semejante a la gota gruesa, pero a veces no detecta la parasitemia poco intensa. Y esta tampoco va a diferenciar entre las especies. Siguiente. El procedimiento es lo mismo, solo que debemos contar con un kit de prueba rápida. Primeramente rotulamos siempre el estuche, limpiamos el dedo, realizamos la punción con la parte de la pipeta, con la parte circular de la pipeta, recolectamos la sangre y la colocamos en el pocillo o en este estuche, ¿no?, de prueba, y luego agregamos las 4 gotas de diluyente, esperamos unos 15 minutos y ya podremos realizar la interpretación. Siguiente. Para la parte de interpretación es bastante sencilla, solamente tenemos 3 líneas. La primera, indicada con G, nos indica, que es la línea de control, perdón, nos indica que la prueba realmente ha funcionado correctamente. La segunda es la que está marcada como PAN, que detecta todas las especies de Plasmodium. Y la última o tercera línea es la marcada como P.F, que es la que nos especifica que se trata de un Plasmodium falciparum. Siguiente. Otro tipo de pruebas también son las de detección molecular. Tenemos la PCR y la qPCR. Son técnicas ya más avanzadas que lo que van a hacer es que amplifican el ADN para poder identificar al parásito, mientras que eso haría la PCR, ¿no? Mientras que la qPCR, además de también amplificar y detectarlo, lo que hace es que cuantifica los parásitos en tiempo real, permitiendo un diagnóstico preciso y temprano. Siguiente. Bueno, su procedimiento en general de ambas es muy parecido. Se extrae el ADN, se amplifica mediante reacción de cadena polimerasa y conservadores específicos, eso sí. Y bueno, luego las ventajas y desventajas de cada uno. Por una parte, la PCR, la convencional, su ventaja es que tiene una gran sensibilidad y especificidad que mucho mayor que otros métodos, pero la desventaja es que va a requerir un equipamiento mucho más especializado y va a necesitar mucho más tiempo. La qPCR, o la que sería en tiempo real, es más rápida y nos permite cuantificar. Tiene una gran sensibilidad y detecta infecciones incluso submicroscópicas. Lo negativo de esta prueba es que también requiere de equipos altamente especializados y tiene un costo mucho, mucho mayor. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver un cuadro comparativo de estas 2 pruebas, tanto la PCR convencional como la qPCR. Su sensibilidad, pues la qPCR va a ser mucho más alta, al igual que su especificidad.
La qPCR nos permite, a diferencia de la convencional, cuantificar. El tiempo de resultado es más rápido en la qPCR, pero eso sí, su costo va a ser mayor. Siguiente. Y bueno, los otros tipos de prueba, ya para ir terminando, tenemos las pruebas serológicas. Por un lado tenemos la prueba ELISA, que nos permite detectar y cuantificar anticuerpos específicos mediante la interacción de los antígenos del mismo Plasmodium y amplificada por una reacción enzimática. Va a detectar la IgM, que nos indicaría una infección reciente o en curso, y la IgG, que nos indicaría ya una infección pasada o una exposición previa al parásito. Los anticuerpos normalmente pueden dirigirse contra diferentes proteínas del Plasmodium, entre ellas la proteína rica en histidina 2, la proteína de superficie del merozoito y la lactato de deshidrogenasa. Siguiente. Su procedimiento consiste en fijar a los antígenos del Plasmodium en placas de microtitulación, se incuba con el suero del paciente para permitir la unión de anticuerpos específicos, se añade el sustrato de la enzima, lo que produce un cambio en el color si hay anticuerpos presentes, y se mide la densidad óptica con un espectrofotómetro para cuantificar la respuesta. Ventajas, pues alta sensibilidad y especificidad y permite estudios seroepidemiológicos y la evaluación de la respuesta inmune. La desventaja es que no distingue entre una infección activa y pasada y requiere de un laboratorio especializado y mayor tiempo. Siguiente. Y por otro lado tenemos la prueba IFI o la de inmunofluorescencia indirecta, que nos permite detectar anticuerpos mediante la unión a antígenos fijados en un portaobjetos, usando un anticuerpo secundario marcado con un fluorocromo para poder visualizar luego en un microscopio ya de fluorescencia. Detecta los mismos anticuerpos, la IgM y la IgG. Su procedimiento es parecido, se fijan los anticuerpos del Plasmodium en un portaobjetos de vidrio, se incuba con el suero del paciente y si hay anticuerpos, se unen a estos antígenos. Se añade un segundo anticuerpo conjugado con fluorocromo y se examina la muestra bajo el microscopio de fluorescencia. Sus ventajas, alta sensibilidad y especificidad, detecta anticuerpos de infecciones recientes y pasadas, pero sus ventajas es que requiere el microscopio de fluorescencia y el personal capacitado para interpretarlo, y pues también su desventaja es que su interpretación es subjetiva dependiendo de la experiencia del observador. Siguiente. Bueno, comparando ambas pruebas, son muy parecidas, su sensibilidad en ambas es alta, igual que su especificidad, su tiempo de respuesta es en horas. En lo que difieren es en su interpretación, ya que en la IFI es más subjetiva, ya que depende de la lectura por microscopía, mientras que la ELISA, su interpretación es mucho más objetiva, ya que solamente necesitamos la lectura del espectrofotómetro. Siguiente. Y bueno, ya para terminar, siempre mencionar la prevención y el control, ¿no? Se hace generalmente con el tratamiento lo que se busca es el tratamiento de los pacientes infectados, ya que son básicamente reservorios, y se busca dar o eliminar a estos parásitos, a estos mosquitos, perdón, adultos, de los lugares cercanos, ¿no?, a la población. Se recomienda el uso de mosquiteros, la protección de viviendas, el ordenamiento del medio ambiente, el uso de insecticidas y el control biológico. Siguiente. Y ya hablando del control y la erradicación, es la variación en la incidencia de la malaria va a ser el indicador más importante que nos permita medir la efectividad de los distintos programas, ¿no?, que van a buscar mantener la malaria en valores bajos con respecto a su prevalencia. Pero siempre van a haber causas que dificulten estos programas, ¿no?, como los problemas financieros, factores culturales, deficiencias de viviendas. Es por eso que también la participación de la comunidad en estos programas es muy importante. Siguiente. Y ya para dar el resumen, la malaria es una enfermedad parasitaria causada por Plasmodium y transmitida por mosquitos anófeles. El Plasmodium falciparum es el más letal y predominante, seguida del Plasmodium vivax, que es más común en América, y el Plasmodium ovale y malaria son menos frecuentes. La malaria se transmite por la picadura de mosquitos anófeles infectados con Plasmodium, aunque también puede adquirirse por transfusión sanguínea y vía transplacentaria. Su incubación varía entre 8 y 30 días y los síntomas incluyen la fiebre cíclica, escalofríos, anemia, esplenomegalia, con patrones febriles específicos según la especie de Plasmodium. Y la más grave es la falciparum, ¿no? El diagnóstico microscópico es el método de referencia en estas regiones endémicas debido a su alta sensibilidad y el bajo costo, es el gold estándar. La gota gruesa va a ser el gold estándar, ya que va a detectar el Plasmodium,
y va a poder evaluar la parasitemia, mientras que el frotis nos permite identificar la especie. Siguiente. Las pruebas rápidas, por su parte, detectan a los antígenos del Plasmodium en sangre mediante la inmunocromatografía, siendo útiles en entornos sin acceso a microscopía, y las basadas en proteína rica en histidina 2 son específicas a Plasmodium falciparum, y las basadas en Plasmodium lactato deshidrogenasa más que todo detectan otras especies. La PCR convencional es útil para confirmar casos de malaria, es sensible y específica, pero más lenta y no cuantifica, mientras que la qPCR es más rápida y cuantifica. Y bueno, las pruebas ELISA e IFI detectan anticuerpos contra Plasmodium, siendo útiles en los estudios más epidemiológicos. Sin embargo, no diferencian entre infecciones que son activas y pasadas, por lo que más que todo son complementarias con métodos directos como el frotis sanguíneo, la gota gruesa. Y bueno, la prevención y el control de la malaria requiere un abordaje integral que combine el manejo del vector mediante el uso de mosquiteros, fumigación y eliminación de criaderos con el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, además de la educación en salud y la vigilancia epidemiológica van a ser fundamentales para poder adaptar estas estrategias frente a los desafíos, ¿no? Como pueden ser la resistencia a los insecticidas y la prevalencia y migración de estos vectores. Muchas gracias. Muy bien, Luis. Está muy bonita la exposición. A ver, para el grupo, entonces ya Luis también lo ha repetido en el resumen. ¿Cuál sería la prueba GOL estándar para malaria? Entonces, me viene un paciente, pienso que es malaria, ¿qué examen le hago primero? El gol estándar es considerado la gota gruesa, doctora. Ujú. Muy bien. Ahora, ¿saben cuántas gotitas? No sé si lo he mencionado. ¿Cuántas gotitas sacaría el paciente para hacer Dos, una entendido? dos, ¿Sandra? dos, doctora. Ya, a ver, en sí son 3. Ah, La tres. primera gota la La primera elimino. se descarta. Ujú. Ajá. La segunda recién hago la gota gruesa y la tercera es para el extendido. Muy bien. Ahora, en el Perú, ¿qué especie de Plasmodium es más frecuente? El Vivax, doctora. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy buena exposición. A ver, próximo grupo. ¿Ven la ruleta, no? Sí, doctora. Sí. Ya, entonces, no, grupo, nos falta el grupo 2, grupo 3, grupo 5. A ver. Ya, grupo 5, VIH. Ah, no, nos falta la... A ver, ¿quién va a exponer? Ya, Edward Linares. Grace, ¿había levantado la mano?
Sí, doctora, en la lista que puso para ¿No el era? que van a poner no salgo yo. A ver. ¿Cómo apellidas? Ludeña Cruz. ¿Que estás en el grupo 5? Sí, doctora. Por acá no estás. Doctora, Había verificado. sí, doctora, justo eso también me comentó mi compañera. O sea, por lista le correspondería siempre en nuestro grupo por orden del apellido, ¿no? Pero en el Excel ya no aparecía. No sé si tal vez fue algo problema de la ¿O se ha inscrito matrícula. después? Eso no sabría, doctora. No, Pero sí está en el curso. sí, ajá, me matriculé justo o sea, me matriculé junto con el curso, incluso fue por llamada, pero no sé por qué no aparecía en la lista. Y me dijeron que me correspondía el grupo 5, entonces hice mis diapositivas con ellos y todo. Ah, ya, pero que no, a ver, pero en las diapositivas, yo he revisado, estás en la diapositiva, sí, lo que enviaron, sí estás. Ajá, sí. Ya, después lo reviso. Entonces me vas a dictar tus... Escríbeme, a ver, mejor vamos a copiar y vamos a aumentarte entonces. Tú quieres exponer, a ver. A ver, díctame tus apellidos y nombres. Ludeña Cruz. Gracie Stephanie Ludeña Ludeña, Cruz. Ludeña Cruz, sí, ajá. Ludeña Cruz, nombres. Gracie Stephanie. Daisy, ¿así? Gracie, con A G-R-I. Gracie. Ajá. Y-C-Y. ¿Así? Sí. Sí, Gracie, ¿así? Y-C-Y. ¿Cómo? Y-C-Y. Y, o sea, C-Y. Ajá. ¿Así? Ajá, sí. Gracie, el otro nombre. Stephanie. ¿Así? Mm, Con doble... S-T. ¿Ah? S-T. Es difícil. No la E. ¿Así? Ajá, Stephanie P-H. Ni E. ¿Así? No, P, o sea, Stephanie está bien. En vez de la F es con PH. Ah, ya. Ajá. Ni E. Con I latina y E. Ay, ¿así? Sí, ya, ¿Está bien? sí. Ya, a ver, te voy a agregar, porque ahí no te he puesto ahí. Ludeña más Ludeña Cruz. Ya, tú estás en el grupo 5. Ya, nuevamente entonces. Pues pone Adrián. Ya, entonces, ¿quién va a compartir? ¿Adrián? ¿O algún compañero le va a ayudar? ¿Estás ahí, Adrián? Doctora, yo puedo ayudarle a compartir. Ya. Ya, un momento.
¿Se me logra ver? Sí, sí se ve. Mi cámara. Ya. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, compañeros. Hoy me toca exponer sobre el VIH. Siguiente, por favor. Empezamos con la definición. Siguiente. A ver. El virus del VIH o inmunodeficiencia humana va a ser un virus ARN, porque vamos a ver que tiene una transcriptasa inversa en su proceso de patogenia, que va a tener un tropismo para la célula CD4, que va a ser propenso para la debilitación de la defensa del cuerpo y, para las infecciones oportunistas, ya sea tumores o algún parásito, virus, hongo o bacteria. ¿Y cuándo se considera cuando un VIH ya es avanzado? O sea, cuando ya entra en SIDA, cuando su recuento de CD4 ya sea menor a 200 células y cuando y en el Perú vamos a encontrar que principalmente será en hombres que tienen sexo con hombres, o sea, homosexuales o mujeres transgénero. Y entre el 34 y 72% de las personas diagnosticadas con VIH son presentadoras tardías y del 82% logran la supresión viral. Siguiente, por favor. La patogenia, siguiente. Cuando el virus entra a nuestro organismo va a tener que adherirse o enlazarse a los linfocitos CD4 gracias a una glucoproteína 120. A esto se va a unir o fusionar con su envoltura de este VIH al linfocito. En ese momento va a activar la transcriptasa inversa que ya he comentado para volverse de ARN a ADN. Esto va a facilitar la integración dentro del núcleo del linfocito CD4, donde se libera la integrasa que le permite insertar su ADN a este linfocito, formando un provirus. Y justamente en ese estado va a forzar a la célula a dar la transcripción y traducción del ARN mensajero, creando cadenas largas de proteínas que son elementos constitutivos para la producción de la replicación del VIH. Así ensamblando ARN el VIH de forma inmadura, donde al final va a ser liberada o gemada de impulso al exterior gracias a una proteína que descompone la cadena de las proteínas, así liberando y creando virus maduros, donde este va a poder infectar a más CD4, dando el mismo proceso y dando un efecto citopático y destruyendo los linfocitos a lo largo del tiempo. Siguiente, por favor. Mecanismo de transmisión. ¿Entiendes? Tenemos tres principales mecanismos de transmisión. El más común es la vía sexual, ya sea relaciones sexuales anales o vaginales, sin utilizar preservativo o medicamento para prevenir o tratar el VIH. Luego tenemos la vía sanguínea, que son principalmente parenterales, o ya sea por compartir agujas, jeringas u otros elementos para inyectar. Y por últimamente tenemos la vía materna, que es para la transmisión de manera perinatal. Siguiente, por favor. Hay algunos mitos que se dicen sobre el VIH, sobre su contagio, principalmente que tener contacto con la saliva o lágrimas o el sudor no da el contagio, un apretón de manos, da un abrazo, o sea, un contacto cutáneo, tampoco te pone a este virus, o usar utensilio, compartir
compartir de estos, nadar en las mismas piscinas, usar el mismo asiento de inodoro o recibir la mordedura de insectos. Tampoco forma parte de la transmisión del VIH porque solo son las 3 vías principales que ya he comentado. Siguiente, por favor. Manifestaciones clínicas. El VIH vamos a hablar sobre una fase, de 4 fases principalmente. La fase de inicio antes de la infección, donde se mantiene latente. Luego tenemos la fase aguda, la fase crónica y la fase más tardía, que es el SIDA. El síndrome retroviral agudo se va a manifestar en 50 a 70% de los individuos infectados, similares a una mononucleosis o una gripe, por eso se puede confundir por ello. Y cuando hablamos ya de la fase aguda, vamos a ver un recuento de la disminución significativa de estos CD4 por su efecto citopático. Y la característica de esta fase aguda es el periodo que se desarrolla entre 10 a 30 días después de la exposición de este virus, y la replicación viral justamente es muy rápida y esta puede tener una carga viral si al momento de que no se diagnostica y no es tratado, aumentar aún más la carga viral, aumentando justamente en sangre. Siguiente, por favor. La manifestación clínica de una fase aguda se puede confundir muchas veces con algunas otras enfermedades porque se caracteriza por una fiebre alta de 38 a 39 grados mayormente, una linfadenopatía con ganglios linfáticos cervicales especialmente, axilares o inguinales. Los síntomas que confunden especialmente con la gripa son una cefalea persistente y severa, mialgias y artralgias, fatiga, malestar general, dolor de garganta y, por lo que se confunde, es una faringitis. Puede haber también erupciones cutáneas maculopapulares, localizadas principalmente en el tronco, cara y a veces en extremidades, que no causa picazón o prurito. Los problemas gastrointestinales tenemos náuseas, vómitos y diarreas, y algunos menos frecuentes pueden ser dolor de pecho, sensación de opresión o alteraciones neurológicas de la memoria o simplemente una confusión. Siguiente. Ya, la fase crónica, hablamos de la segunda etapa del VIH, precisamente cuando ya dura de 8 a 10 años sin tratamiento y da una inflamación crónica y disfunción inmunitaria progresiva, lo que genera alteraciones multisistémicas, y se va a deber por la elevación de citocina proinflamatoria como el factor tumoral alfa, interleucina 6 y interleucina 1 beta, que da hipermetabolismo y regulación inmunológica. Una de las clásicas que vamos a ver es fiebre recurrente y sudoración nocturna, síndrome consultivo del VIH, que va a ser una pérdida del peso, de más del 10% del peso, y diarrea crónica, o sea que va a durar más de un mes, y fiebre sin una causa aparente, y linfadenopatía generalizada persistente en los sitios extrainguinales. Siguiente. Otra manifestación crónica que ya asociados a su inmunodeficiencia sería la dermatitis seborreica grave, las infecciones cutáneas, ya sea por esparzados, termoeluco contagioso, o candidiasis, psoriasis, foliculitis, eosinofilia y erupción pruriginosa papular. Siguiente, por favor. En manifestaciones neurológicas tenemos un deterioro neurocognitivo asociado al VIH o HAM, abreviado,
que se debe a una inflamación crónica y una activación microbial y neurotoxicidad mediada por citocinas. Neuropatía periférica del VIH debe presentar un predominio distal y leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es principalmente causada por la reactivación del virus JC, que da déficits motores, ataxia, alteraciones visuales. Otros que podemos encontrar es leucoplasia oral vellosa, una anemia, neutropenia y trombocitopenia crónica, o sea, similar a una pancitopenia. Siguiente, por favor. Ahora tenemos en la fase avanzada, que ya es el SIDA, que vamos a ver principalmente las infecciones oportunistas, que dice que da mayormente cuando ya pasan 6 años sin tratamiento y da un recuento de linfocitos T menor a 200. Entre las más comunes tenemos a las bacterianas, que aquí en el Perú abunda el Mycobacterium tuberculosis, que es la principal causa de muertes en esto. Tenemos el Mycobacterium avium, que es una infección sistémica y justamente especialmente puede ser local. Y lo característico aquí para detectar, para saber la gravedad que tiene el SIDA, es que podemos ver si es que tiene que tener un recuento menor a 50 para que te dé esta enfermedad. Y algunas infecciones recurrentes o comunes que te pueden dar son Streptococcus pneumoniae y Haemolypus influenzae, que pueden dar una neumonía en estos pacientes. En los virales, los más comunes tenemos al citomegalovirus, que tiene que tener un recuento menos de 100 células de CD4 para que sea afectado de este virus. Y las afectaciones comunes a él va a ser retinitis, neumonitis y afectaciones al sistema nervioso. El virus del herpes simple, que da infección mucocutánea, la varicela zoster justamente puede dar la reactivación de zoster y dar los problemas cutáneos dolorosos en los dermatomas. Y el virus del papiloma humano, que da el progreso y displasia y carcinoma justamente del cervix. Por eso también está asociado a cánceres del siguiente. Entre las fúngicas tenemos a Pneumocystis jirovecii, que necesitas un recuento de 200 menos y caracterizada por una neumonía. La candidiasis albicans es una de las enfermedades que mayormente se presentan en pacientes con SIDA, ya sea dando candidiasis oral, esofágica y vaginal. El Cryptococcus neoformans, que cuando se piensa en meningitis y asociado con SIDA, es el principal factor. El Histoplasma capsulum, que da neumonía fúngica, coccidioides inae, que da fiebre del valle, que es una fiebre como malestar general, fiebre de 39 grados, calofrío, pero se puede ver exantemas principalmente en el dorso y la espalda. Y por último tenemos las parasitarias. Tenemos al Toxoplasma gondii, que da acceso cerebral, o sea, que tiene forma de una diana excéntrica. Isospora belli, nos va a dar diarrea acuosa provocada y una futura desnutrición. Y leishmania, especialmente visceral, que nos va a dar esplenomegalia, fiebre y pancitopenia. Siguiente, por favor. Diagnóstico. La prueba para diagnosticar el VIH se pueden dividir en 3 categorías principales. Tenemos la prueba de antígenos y la prueba combinada. La prueba de antígenos es la que mayormente se usa, solo se usa una muestra de sangre o saliva, ya como puede ser la ELISA, se caracterizan por ser una prueba económica y rápida. El problema de esta es que pueden dar falso, ¿no?, en su periodo de ventana
haciendo que para que sea positivo recién tiene que dar de 2 a 8 semanas. La prueba combinada de anticuerpos y antígeno P24 que son para la detección de la primera semana de infección, siendo sensibles a partir de los 18 días de esta. Ejemplo, una prueba de cuarta generación como se puede ver en la imagen siguiente. La, la prueba de ácido nucleicos o nucleic acid test o PCR. Es la forma directamente para ver las redes de VIH en la sangre. Es de la más precisa y pueden detectar la infección de 10 a 14 días, analizando la carga viral. Principalmente se usa para recién nacidos de madres con VIH positivo y personas con posible infección reciente. Ahora, siguiente, por favor. Prueba de confirmación de diagnósticos. Si una prueba rápida puede confirmar una segunda prueba de mayor predicción, como tenemos Western Blot, que detecta la proteína específica de VIH y la inmunofluorescencia confirma la presencia de anticuerpos. Es decir, que yo puedo usar una prueba confirmatoria, pero, o sea, como el IFI y el Western Blot para determinar o indeterminar estas pruebas. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico de recién nacidos, los bebés de madre con VIH pueden heredar los anticuerpos maternos por vía perinatal. Haciendo esta prueba para ello se usan pruebas de ARN del VIH, específicamente el PCR, a partir de sus dos semanas de vida. Y para ello necesitamos por lo menos 2 pruebas positivas confirmatorias. Siguiente, por favor. De la más común tenemos la prueba ELISA, es un método para detectar anticuerpos contra el VIH, o sea, cuando ya nuestro organismo ha formado una pequeña inmunidad contra ello. Y para el proceso de ello se coloca una muestra de sangre, saliva, en una placa de recubierta con proteína de VIH. Si hay anticuerpos contra ello, se unirá a las proteínas y el reactivo cambiará de color. Para la interpretación de resultados tenemos que si es positivo, si la presencia de anticuerpos de VIH ante el cambio de color y se debe confirmar con una prueba de Western Blot. Negativo, no se detecta anticuerpos, pero si esto fue reciente, como ya hablamos que significa pasado por unas 2 semanas, se debe repetir la prueba en 4 a 6 semanas. Errores posibles que nos pueden dar son falsos positivos, pueden confundirse con infecciones recientes, enfermedades autoinmunes o embarazo. El falso negativo puede ocurrir en el periodo ventana, como ya sé. Siguiente. La prueba confirmatoria que es el Western Blot, que detecta justamente las proteínas específicas que tenemos del VIH en la sangre. Para ellos se separan las proteínas que tiene este virus y se pone ante una muestra de sangre para ver si los anticuerpos del paciente reaccionan ante estas proteínas, como se puede ver en imagen. El positivo se detectan obviamente las proteínas y la configuración del caso. El negativo, no hay reacción y no es una infección por VIH. Y determinado solo algunas proteínas de estas van a reaccionar, que puede ser por atado de periodo ventana, por lo que se recomienda repetir la prueba en siguientes oportunidades. Errores posibles que nos pueden dar son los falsos positivos que pueden ocurrir en personas con enfermedades autoinmunes.
o la vacunación reciente. Falsos negativos pueden ocurrir infecciones muy recientes, o sea, de nuevo el periodo interno, y los anticuerpos aún no se han producido. Siguiente, por favor. Prevención. Como se sabe, la mayor transmisión que tiene el VIH por vía sexual, por lo que se recomienda el uso correcto del preservativo, siendo esta la forma más accesible y efectiva para evitar el contagio. Y para ello, una recomendación para ellos es almacenar en un lugar fresco y seco. La profilaxis preexposición, o sea, el uso de medicamentos antirretrovirales que se toma diariamente para reducir el riesgo de la infección. Esto se dice porque si se consume correctamente los antirretrovirales, se disminuye la carga viral, e incluso se ha demostrado de que hay estudios que un paciente con VIH no puede transmitir si su carga viral es demasiado baja. La eficacia reduce el 99%, como ya se comentó, de transmisión sexual y un 74% del uso de drogas inyectables. Siguiente. Luego tenemos la profilaxis post-exposición, que es un tratamiento de emergencia que debe iniciarse dentro de 72 horas, donde se toma por 28 días y reduce significativamente el riesgo de infección. Para ello puedes acceder al hospital o centro de salud más cercano, donde se hará una de las pruebas, se harán las pruebas mencionadas, y apenas se tenga el diagnóstico confirmatorio se va a empezar el tratamiento. Reducción de las parejas sexuales y regulares, evitar prácticas de múltiples parejas, realizar pruebas de VIH al menos una vez al año, y en Perú las pruebas son gratuitas, así que acercarse a cualquier centro de salud. Siguiente, por favor. Luego tenemos el uso de material de inyección de tatuaje para evitar la transmisión parenteral. Así que el uso de compartido de jeringas en personas que consumen drogas se debe evitar. La falta de control sanitario en estudio y tatuaje de perforaciones. Y por eso se recomienda usar jeringas nuevas y esterilizadas y no compartir ninguno de estos insumos que tengan que ver con la vía parenteral o compartir componentes de sangre. Y el control de transfusiones de sangre y de donaciones. Toda donación debe ser controlada porque no se debe detectar el virus VIH antes de poder donar sangre y no contagiar a personas en el acto de donación. Siguiente, por favor. La transmisión perinatal se basa principalmente en un tratamiento antirretroviral en mujeres embarazadas, que con el tratamiento adecuado baja a menos del 1%. El MINSA ofrece un tratamiento gratuito a mujeres para evitar el contagio a su niña. Por lo que también se puede recomendar un parto por cesárea si no se siguió correctamente el uso de antirretrovirales para evitar y evitar la lactancia materna si no se mantuvo también. Siguiente, por favor. Resumen, el VIH es un retrovirus que infecta las células CD4, los linfocitos T y macrófagos, causando una grave enfermedad inmunológica. Presenta desafíos en su detección y tratamiento porque no es detectable como virus libre en la mayoría de los casos. En cuanto a su patogenia, el VIH infecta a los linfocitos CD4 y se replica en su interior y provoca su destrucción progresiva. Debilitando el sistema inmunológico, esto facilita la aparición de infecciones oportunistas. El mecanismo de transmisión del VIH es por medio de 3 vías: sexual, sanguínea y de madre a hijo.
La fase aguda del VIH es la etapa inicial de la infección que ocurre entre 2 y 4 semanas después de la exposición, durante la cual el virus se replica rápidamente, provocando una disminución significativa de los linfocitos CD4 y síntomas similares a de la gripe. El virus de VIH, si no se controla, puede pasar a su fase avanzada, cual es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, donde es propenso a la infección oportunista de bacterias, virus y hongos y parásitos. Entre las manifestaciones crónicas del VIH abarcan afecciones multisistémicas como linfadenopatía persistente, neuropatías, infección oportunistas recurrentes, enfermedades dermatológicas y alteraciones hematológicas debido a la inmunosupresión progresiva. El diagnóstico del VIH comienza con una prueba rápida o ELISA. Si es reactiva, se confirma con Western blot, considerando este o estándar. Finalmente, la carga viral por PCR y recuento CD4 para evaluar la progresión. El diagnóstico precoz aumenta la calidad de vida y supervivencia de cualquier persona que realice prácticas de riesgo. El VIH es prevenible con medidas efectivas como el uso de preservativos para rurales y en Perú avanzado programa de prevención, pero aún hay desafíos de acceso a educación y es clave seguir promoviendo campañas y accesos gratuitos a métodos de prevención. Siguiente. Muchas gracias por su atención. A ver, Adrián, a ti te pregunto. Si bien tengo una campaña de salud y voy a hacer tamizajes de VIH, y tengo un paciente que sale reactivo a una prueba rápida, ¿qué hago después de la prueba rápida? Se confirma con Western blot. ¿Estás seguro? Sí, y para ver su recuento viral podemos confirmar con PCR. A ver, otro del grupo. ¿Puedo responder, doctora? Sí, Noelia o Renzo, no sé, a ver, Noelia. Sí, bueno, cuando se hace la primera prueba, la prueba rápida, que puede ser de tercera o de cuarta generación, dependiendo del resultado es cómo se procede. Si es que el resultado es reactivo, se procede a una segunda prueba, que puede ser una ELISA o de quimioluminiscencia, y dependiendo si es que es positivo o negativo, ¿no? Si es que es reactivo otra vez, entonces ahí se interpreta el diagnóstico como positivo para VIH y se procede a brindar información al paciente, o también se puede remitir a una atención personalizada en nuestro centro de salud para VIH. Ahora, si no es reactivo o la respuesta sale como no concluyente o no reactiva, se pasa con una tercera prueba y ahí se evalúa lo que es la carga viral, analizando lo que es el ARN viral o si no con el Western blot. Y dependiendo ahí también, ¿no?, si es positivo o negativo. Si es positivo, se va a detectar esta carga viral y va a salir el Western blot como positivo, y después de eso se procede a la interpretación. Si es que el diagnóstico ya sería confirmado, ¿no?, para VIH, y también lo mismo, se puede brindar información al paciente y también remitirlo, ¿no?, para una atención integral. Si es que esta prueba del Western blot es negativa, entonces puede ser como que el inmunoensayo salió así. También se puede proceder, sino ya para darle también igual información. Y hay un tercer resultado que es el indeterminado o el no concluyente. Y ahí lo que se procede a hacer es repetir el algoritmo en un mes y luego o remitirlo a una infectología para que ya tenga atención especializada. Ya, muy bien, Noelia. Ahora, entonces, a ver, si yo estoy en un centro de salud, ya tú me has dicho lo que más o menos me has comentado ha sido sobre, ya si estoy en un hospital que tengo más exámenes, ¿no? Pero si yo estoy en un centro de salud de primer nivel, ¿qué podría ser? A ver, otro del grupo. Está muy bien, Noelia. A ver, ¿alguien más? Ya sabemos que mi prueba gol estándar es el Western blot, ¿no? Esa es mi prueba confirmatoria, la última. Pero antes de eso, a ver, Luis. Lo haría mediante una prueba rápida, mediante una muestra de sangre, para que sea, bueno, en primer nivel de atención haría eso. A ver.
Vamos a ver. Entonces, yo trabajo en centro de salud. A ver, Gracie. Se podrían tomar 2 pruebas rápidas, de la segunda para confirmación. Ya, 2 pruebas rápidas. ¿Te refieres a pruebas de tamizaje? Claro, 2. una vez que salga reactiva y realizar una segunda prueba y una vez que sale positiva, ya poder referenciar, ¿no? Ya, ¿quién más levantó la mano? A Rocío. Sí, justamente eso quería comentar, que se puede realizar de nuevo una PCR. Puede ser de cuarta o de tercera generación. ¿PCR o ELISA? PCR, pero también se puede realizar, si en la primera salió positiva, en la segunda también se puede realizar ELISA. Ya, a ver. Vamos a resumir algo para centros opuestos, bueno, de primer nivel, a la atención de primer nivel. Entonces, me viene un paciente, o tengo una campaña, usualmente los pacientes son muy pocos los que vienen a decir, quiero que descarte de VIH. La mayoría se descarta en campañas. Entonces, me viene un paciente y la campaña, ¿qué es lo que utilizo primero? Mis pruebas de tamizaje, que la que tengo más a la mano en los centros, puestos de salud, es una prueba rápida, que ya todos lo conocen. Y en todas las campañas también de salud, de, no sé, de clínicas, la primera prueba que le voy a tomar al paciente, que es más económica, también rápida, es mi prueba de tamizaje, que es mi prueba rápida. Si esta prueba rápida me sale reactiva, tampoco no le voy a decir al paciente, usted tiene VIH, tiene SIDA, ¿no? Le digo, tengo que decirle, tengo que tomarle otra prueba más. Entonces, usualmente se utiliza una prueba diferente, no otra vez una prueba rápida. Ya le pasaría a otra prueba de tamizaje, que es el ELISA. Hay ELISA de tercera generación, de cuarta generación. Ya, si esta prueba me sale reactiva, ya tengo 2 pruebas, de ahí recién paso a una prueba ya confirmatoria que sería el Western blot. ¿Ya? Algo así es lo que nosotros más o menos hacemos la secuencia en los centros y también creo que también en los hospitales. Pero ahora, como dijo Noelia, ¿no? Hay varias pruebas, se puede hacer también PCR, le puedo hacer, entonces, hay varios protocolos dependiendo en qué tipo de hospital o centro médico estoy, ¿no? Mientras más avanzado esté el centro médico, voy a tener a la mano más pruebas mucho más sofisticadas o más precisas, ¿no? Pero si comenzamos, la mayoría vamos a comenzar en pruebas en centros de primer nivel. Primero mi prueba rápida, sale reactivo, saco otra prueba que tiene que ser la prueba que puede ser una ELISA, que tiene otra prueba de tamizaje que es el ELISA, ya tercera generación, ya veo. Si las 2 me salen reactivas, recién hago la Western blot, que es la confirmatoria. ¿Ya? Entonces mi prueba gold estándar acá sería la Western blot, ¿no es cierto? Pero no comienzo con la Western blot, comienzo con una prueba de tamizaje que en este caso en Perú comenzamos con la prueba rápida. Entonces, si también puedo hacerles unas preguntas así en el examen, entonces, ¿qué es lo primero que van a hacer y cómo van a confirmar? Entonces, más o menos tienen que ver qué pruebas le van a pedir al paciente. Ya, chicos, entonces, a ver, ya van a ser las 10, a ver, como un grupito más. ¿Dónde está? Ay, ¿dónde estoy acá? A ver, nos tenemos grupo. Nos falta el grupo, creo que 2 y 3, ¿no es cierto? Sí, grupo 2, grupo 3. Grupo 2, con fiebre amarilla. Entonces, a ver.
Juan Cano. Ya, a ver, Juan. Juan, no se te escucha. No se te escucha todavía, Juan. Porque no estás bloqueado, a ver. No. Ahora sí creo, a ver. A ver, Juan, ¿puedes solucionarlo? Estás con el audífono, tú estás con el micrófono apagado. No sé si... Ahí está, ahora sí. Ahora sí. No sé por qué no se escuchaba. No sé, disculpe. Ya, no te preocupes, Juan. Ya, comenzamos. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Vamos a hablar acerca de la fiebre amarilla. Siguiente, por favor. Vamos a empezar hablando acerca de una definición. Siguiente. Muy bien. Entonces, la fiebre amarilla es conocida porque se trata de una enfermedad infecciosa de la cual se va a contagiar a través de las picaduras de los mosquitos infectados de la familia Aedes y Haemococcus. Estos van a ser, esta infección va a tratarse de un flavivirus, de la familia Flaviviridae. Además, estos mosquitos que pican, más que todo se reproducen cerca de los hogares, las selvas, los bosques, por lo cual, en teoría, esta enfermedad supone una amenaza epidemiológica por su riesgo de propagación. Se va a encontrar distribuida en zonas tropicales del África y la América del Sur. Su nombre se debe a la ictericia que va a causar en el cuadro clínico del paciente. Y bueno, su relevancia, más que todo, va a radicar en cuanto a la letalidad en su fase tóxica y el riesgo de los brotes epidémicos en poblaciones no inmunizadas. Además de que, aparte de esto, también podemos tomar en consideración la prevención que vamos a realizar mediante la vacunación y el control de los vectores. Siguiente, por favor. Vamos a pasar a hablar de la patogenia. Siguiente. Entonces, la fiebre amarilla va a iniciar su proceso en el momento en el que un mosquito va a picar a una persona. De esta manera es que el virus va a ingresar a su piel y una vez dentro del cuerpo del virus va a empezar a replicarse en el sitio de la picadura y se va a mover a través de los ganglios linfáticos, infectando a las células de defensa como lo serían los macrófagos. Después el virus va a pasar a la sangre, lo cual sería el proceso de la viremia, y se va a diseminar a los órganos tales como sería el hígado, el bazo, donde se va a replicar intensamente. Dentro de las células, el virus se va a unir a los receptores celulares y va a liberar su material genético, fabricando nuevos virus que van a salir para infectar nuevas células. En casos graves, la gran cantidad de virus en el hígado va a causar daño a las células hepáticas
y va a afectar la coagulación en la sangre, va a provocar lo que sería la insuficiencia hepática, insuficiencia renal, va a liberar su material genético y, bueno, a la vez va a llevar a complicaciones como sería la coagulación, como lo serían complicaciones severas como lo que serían las hemorragias y el shock. Como se puede observar en esta imagen de la derecha, vamos a observar lo que sería el proceso de replicación del virus dentro de las células, donde se va a terminar uniendo a los receptores celulares y va a liberar su ARN en el citoplasma. Donde una vez dentro, sus virus van a salir de la célula para continuar con la infección. Siguiente, por favor. Vamos a pasar a hablar de la epidemiología. Bueno, como se mencionó anteriormente, la fiebre amarilla es una enfermedad viral hemorrágica que se transmite por los mosquitos Aedes y Aemogagus. Entonces, esta infección va a ser una infección endémica en África y América del Sur, donde va a causar brotes con alta mortalidad. En sí, vamos a observar que existen 3 tipos de transmisión: selvático, el repelimiento de mosquitos en bosques tropicales; intermedio, que es la transmisión en zonas rurales y que es exclusivo de África; y el urbano, donde interviene la Aedes aegypti, que transmite virus entre humanos causando epidemias. Ahora, en nuestra situación actual en el Perú, es endémica en la Amazonía, afectando regiones como la ciudad de Loreto, Ucayali, San Martín, Junín, Madre de Dios, Puno, y se transmitiría por el ciclo selvático. La prevención en este caso se basaría en la vacunación con el objetivo de reducir los brotes, el control del vector con la eliminación de riadeos y fumigación, y la vigilancia epidemiológica con el monitoreo y la detección temprana. Siguiente, por favor. Ok, vamos a continuar hablando de los mecanismos de transmisión. Si bien se mencionó un ciclo intermedio, los 2 principales mecanismos de transmisión van a consistir en un ciclo selvático y un ciclo urbano. El ciclo selvático va a estar conformado, bueno, los principales vectores va a ser el mosquito de Aemogagus y Sabetes, los cuales van a transmitir el virus entre primates no humanos y los que van a actuar como reservorios naturales. Sin embargo, una vez que un ser humano entra en contacto con estos mosquitos, es que se transmite la enfermedad al paciente. Mientras que por el ciclo urbano, nosotros tenemos al mosquito Aedes aegypti, que es el vector epidémico en este caso. Este mosquito va a picar a una persona infectada y una vez que se ha infectado este mosquito, va a picar a una persona no infectada para transmitirle la enfermedad. Y es por ello que se va a formar un ciclo que genera a la vez brotes y casos epidémicos en las áreas urbanas. Siguiente, por favor. Vamos a ver las manifestaciones clínicas que se van a observar en un paciente con fiebre amarilla. Siguiente. En sí, el cuadro clínico se va a dividir en 3 periodos: un periodo de infección, un periodo de remisión y un periodo de intoxicación. El primero de todos es el periodo de infección, el cual consiste en la viremia, dura de 3 a 4 días. En este periodo, los signos y síntomas que se observan en el paciente no son muy definidos, no son muy característicos de la fiebre amarilla, sino que son muy inespecíficos de una enfermedad infecciosa, por lo cual es muy complicado poder detectarlo y, bueno, diferenciarlo de otras enfermedades infecciosas. Posterior a esto, el paciente entra en un periodo de remisión, donde las sintomatologías como la fiebre va a tener una mejoría, va a desaparecer temporalmente en un plazo de 48 horas, pero una vez que termine este periodo va a entrar un periodo de intoxicación, que solo es alcanzado por un 15% de los pacientes y que, bueno, va desde el 3er día hasta el 6º día de la infección. Siguiente, por favor. Bueno, como se mencionó anteriormente, el periodo de infección tiene síntomas inespecíficos, tales como la fiebre, malestar, cefalea, fotofobia, mialgia, anorexia, vómitos,
dolor lumbosato, irritabilidad y mareos. Sin embargo, en el examen físico nosotros vamos a poder hacer algunos hallazgos, tales como sería el dolor epigástrico, la hepatomegalia, el enrojecimiento de la lengua y el signo de Faguet, donde el pulso es lento en relación a la fiebre. Además de eso, durante este periodo, en pruebas de laboratorio nosotros es posible poder encontrar leucopenia y elevación de transaminasas. Siguiente, por favor. Posteriormente, vamos a hablar del periodo de intoxicación, donde tras la mejoría breve que hubo en el periodo de remisión, los síntomas van a volver una vez más. Vamos a volver a observar fiebre, postración, náuseas, vómito, dolor epigástrico, ictericia, oliguria y diátesis hemorrágica. De esta manera, este periodo se va a caracterizar por una disfunción multiorgánica que se va a asociar a niveles altos de citocinas proinflamatorias, similares a los que se observan en una sepsis bacteriana. De esta manera, nosotros vamos a poder observar signos del sistema nervioso central como los signos de convulsiones, estupor, coma, alteraciones en el líquido cefalorraquídeo. En el hígado vamos a ver algunas alteraciones en las enzimas hepáticas. Vamos a poder observar la incidencia de pancreatitis. Vamos a poder también, en cuanto al sistema renal, vamos a poder observar oliguria, soemia, proteinuria. Y relacionado al sistema cardiovascular, vamos a observar bradicardia, hipotensión y cardiomegalia. Siguiente, por favor. Vamos a pasar a hablar sobre el diagnóstico. Bueno, para el diagnóstico de la fiebre amarilla, nosotros vamos a hacer el uso de la PCR en tiempo real, que va a detectar el material genético del virus en muestra de sangre, suero u orina. Este proceso va a convertir el ARN del virus en ARN y lo va a amplificar para luego hacerlo visible en un análisis de laboratorio. En sí, esta es una de las pruebas más precisas y rápidas, lo cual es una prueba confirmatoria. Vamos a poder observar que a través de la imagen que se va a dar la unión del primer al ARN, donde se añade un corto fragmento de ARN al ARN del virus. De allí una enzima, la transcriptasa inversa, va a convertir el ARN en ARN complementario. Se desnaturaliza para realizar la amplificación. De ahí se añade un fragmento de ADN que se une a la hebra complementaria. Y de allí la ARN polimerasa va a copiar la segunda cadena del ADN, permitiendo su detección en la prueba. Siguiente, por favor. Bueno, como se mencionó anteriormente, la PCR en tiempo real es la prueba más rápida, más precisa que se puede utilizar para detectar el material genético del virus en la sangre o el suero del paciente dentro de los 10 primeros días de los síntomas. Sin embargo, también se pueden recurrir a otras pruebas, tales como sería el PCR, que va a detectar directamente al virus, y la ELISA, que identifica los anticuerpos de inmunoglobulina M producidos por el sistema autoinmune en respuestas a la infección. También se considera que en casos más avanzados de la fiebre amarilla se puede aislar al virus y bueno, este aislamiento se realizaría por medio de cultivo en células de mamíferos. También podría ser en inoculación en mosquitos o incluso en ratones de laboratorio. Esta prueba de cultivo se realizaría más que todo a partir del tejido hepático de una persona. Siguiente, por favor. Finalmente, vamos a pasar a hablar de la prevención. Siguiente. La prevención para la fiebre amarilla en sí es uno de los aspectos más importantes para que nosotros podamos evitar su propagación. Entonces, para esta enfermedad, nosotros tenemos que considerar la vacunación antihematílica, la cual va a brindar protección después de 10 días de haberse aplicado correctamente. Vamos a tener que
aplicar vamos a tener que fomentar el uso de repelentes mosquiteros. Hay que brindar las medidas necesarias para poder concientizar a la población de que utilicen ropa más de manga larga, pantalones, el drenaje de agua estancada, que es uno de los factores de riesgo, también la adecuada conservación y protección de las fuentes de agua, tales como los valles y floreros, y también la participación social activa de la comunidad, porque en sí, al ser una epidemia que es prevenible, la educación y el cumplimiento de las indicaciones que se den va a jugar un factor importante en la prevención de la enfermedad. Siguiente, por favor. Finalmente vamos a ver acerca del resumen de la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una enfermedad viral causada por el flavivirus y transmitida por los mosquitos Aedes y Haemogagus. Es endémica en África y América del Sur con riesgos en brotes epidémicos. Se transmite en 3 ciclos: el selvático entre primates y humanos ocasionalmente, intermedio en zonas rurales de África, y el urbano, que se da por el medio del mosquito Aedes aegypti, que propaga el virus entre humanos. Va a presentar 3 fases de infección, donde hay una sintomatología no específica, tales como sería la fiebre, cefalea y vómitos, una fase de remisión, donde hay una mejoría temporal, y una fase de intoxicación, donde existe la ictericia, hemorragias y falla multiorgánica. Finalmente, el diagnóstico se va a realizar por PCR en tiempo real, ELISA y el aislamiento viral. Para la prevención hay que considerar la vacunación, el uso de repelentes y la eliminación de criaderos. Eso sería todo. Gracias. Ya, bien, Juan Diego. A ver, para el grupo, también ya lo mencionó Juan Diego. Entonces, si viene un paciente que yo tengo sospecha que es una fiebre amarilla, ¿qué examen le hago primero? A ver, el grupo. El de PCR retrotranscriptasa, que es sensible menor o igual a 5 días. Ya, muy bien. Ya, si me sale positivo, confirmo que es fiebre amarilla. Pero si me saliera negativo, ¿qué hago? Y sigo pensando que es fiebre amarilla. ¿Qué otro examen le pido? También no he mencionado. El PCR, IgM, la presencia de IgM específica para fiebre amarilla. Sí, muy bien, sería una ELISA, ¿no es cierto? Sí, una ELISA. Y si me sale positivo, ya confirmo que es fiebre amarilla. Ya, muy bien, chicos. Ahora, seguimos con el próximo grupo o lo pasamos para allá la próxima semana? Nos faltaría el grupo número 3, ¿no? Con dengue. ¿Lo revisamos ahora o la próxima semana? ¿Qué dicen? ¿Ya se durmieron, chicos? ¿Una exposición más de dengue? A ver, el grupo número 3. Bueno, si nadie dice nada, entonces seguimos. Perdón, doctora, estamos preguntando. ¿Sí seguimos o ya quieren descansar? Yo normal puedo seguir uno más, ¿ah? Depende de ustedes. El grupo dice que sí, doctora. Ya, entonces... Sorteo. Ya hacemos el sorteo rapidito. ¿Dónde me he metido?
Eric Chiquiño. Ya, Eric. Ya. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. El grupo cargo va a exponer dengue, ¿no? A cargo de Joecota Mani Sebastián, Chuquilla María Eric, Chura Alarcón Rocío Salomé, Churata Farfán Carla, Coquera Dubiri Sayuri, Córdoba Velasco Dayana, Cruz Puma Andy. Bueno, el dengue va a ser una enfermedad infecciosa de etiología viral, transmitida principalmente por la picadura de los zancudos hembra, Aedes aegypti, que va a predominar en zonas tropicales y subtropicales. Esta enfermedad está causada por un arbovirus. El virus del dengue va a pertenecer a la familia Flaviviridae y del género Flavivirus. Y tiene 4 serotipos diferentes. Cada uno va a tener una inmunidad específica a lo largo del plazo contra el mismo serotipo, así como una unidad cruzada de corto plazo. Y los serotipos 2 y 3 van a ser los que están más asociados a las formas graves del dengue. Respecto a la patogenia, el virus va a ingresar por la picadura ya del mosquito. Esta va a llegar a las células del láncreas y quedar noticitos en la piel, donde va a viajar y llegar a la sangre, donde se va a realizar la viremia primaria y se va a replicar en macrófagos, llegando también a hígado, endotelio y médula ósea. Y posterior, las células infectadas pueden morir, ya sea apoptosis o necrosis, liberando los productos tóxicos de esta. Esto va a activar respuestas como coagulación, fibrinólisis, va a disminuir el número de plaquetas y también hay que tener en cuenta que va a haber producción de anticuerpos cruzados contra endotelio y plaquetas, ¿no? Esto va a empeorar el daño y en caso de reinfecciones, los anticuerpos van a facilitar la entrada de la viral y aumentando así la carga viral. También se van a activar linfocitos T que van a liberar muchas otras citoquinas, como interleucina 6, 8, interferones, etcétera, que terminan causando más inflamación. Como resultado de todo esto, finalmente vamos a tener una disfunción del endotelio, una fuga de plasma, coagulopatía y trombocitopenia. Respecto a los mecanismos de transmisión, cómo se va a transmitir, ya lo dije, el Aedes aegypti, pero en menor medida también se puede transmitir por el Aedes albopictus, el mosquito tigre. El proceso es que el mosquito va a picar a una persona infectada, el virus se va a replicar en su intestino y cuando llegue, y luego este va a llegar a las glándulas salivales. Después de un tiempo de entre 8 a 12 días, el mosquito puede infectar a otras personas al picarlas. Un dato importante, una vez infectante, el mosquito va a transmitir el virus durante toda su vida, que son alrededor de 45 días. La transmisión de humanos a mosquitos, ¿cómo sucede? Cuando un mosquito sano pica a una persona infectada y virémica, se infecta. Cuando es contagiosa una persona, es desde 2 días antes de los síntomas hasta 2 días después que estos desaparecen, desde que desaparece la fiebre. Factores que aumentan el riesgo son altos niveles del virus en la sangre y la fiebre. Va a tener menos riesgo si la persona tiene buenos niveles de anticuerpos contra el dengue. Los mecanismos de transmisión puede ser materna. Una mujer infectada por el virus del dengue puede transmitirlo, ¿no?, al feto, siempre y cuando sea una prima infección. Esto puede causar muerte fetal, bajo de peso al nacer, un parto prematuro. Respecto a la transmisión por lactancia, también se ha detectado en la leche materna, es por ello que se recomienda, a pesar de ello, digo que se recomienda que las mamás continúen, ¿no?, amamantando por los beneficios que tiene la lactancia. También se puede transmitir en entornos médicos o de laboratorio, ya sea por transfusiones de sangre, trasplante de órganos o lesiones con agujas contaminadas.
y la posible transmisión sexual, ¿no? Que hay evidencia limitada, pero que sugiere que podría también transmitirse por esta vía. Respecto a cómo se va a presentar el dengue, clínicamente, una fiebre menor a 7 días, un dolor retroocular, mialgias, artralgias, fiebre o quebrantahuesos, pero la clínica va a depender dependiendo de la fase en la que ésta se encuentre. En una fase febril, menor a 7 días, puede haber una fiebre mayor a 40 grados, mialgias, artralgias, cefaleas, trastornos gastrointestinales o exantema. En una fase crítica, a los 2 o 3 días, va a caer la fiebre, pero vamos a poder ver una elevación del hematocrito, plaquetopenia, extravasación del plasma, frialdad, pulso fibroenferme, taquicardia, hipotensión. Y en una fase de recuperación, 2 a 3 días, puede ser una disminución del hematocrito, leucocitos o plaquetas también ya se estabilizan. Hay que tener en cuenta de que los signos de alarma, que va a ser dolor abdominal intenso, vómito persistente, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, hepatomegalias y el aumento del hematocrito. Y rescatar que un dengue grave va a ser cuando es de shock o tenga dificultad respiratoria, sangrado leve y compromiso de órganos, ¿no? Dependiendo del daño hepático, sistema nervioso central. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Principalmente el diagnóstico de dengue va a ser clínico, ¿no? Viendo la clínica específica y teniendo en cuenta de que el paciente no tiene antecedentes de haber estado en los últimos 14 días en una zona con transmisión activa de dengue o que se encuentre infestada, ¿no? También del Aedes aegypti. Y la clínica mencionada también hay que tener en cuenta que puede ser compatible con un diagnóstico diferencial a otras infecciones como leptospirosis, influencia, riqueciosis, fiebre amarilla, malaria, hepatitis o otros arbovirus como mayore, oropuche, encefalitis y rubiola. Esto es en el caso de un caso probable de dengue, pero para confirmarlo podemos ayudarnos de otras pruebas como el QRT-PCR, el ELISA antígeno NS1, cuando hay un tiempo de enfermedad menos de 5 días, ya que el antígeno NS1 va a estar presente en ese tiempo, o detección de anticuerpos IgM, en una sola muestra mediante, que a partir del 5.º día se va a elevar, y entonces cuando la muestra tiene un tiempo de enfermedad mayor a 5, se puede usar También hay que tener en cuenta la evidencia de seroconversión en IgM de muestras pareadas, donde la segunda debe ser tomada 14 días después del inicio de los síntomas, ¿no? Y también, en el caso de confirmación por nexo biológico, es todo caso probable que no dispone de muestra para diagnóstico laboratorio, pero reside cerca de una zona endémica o estuvo en contacto con personas infectadas. Respecto a la prevención, va a ser controlando el vector, o sea, eliminando los criadores de mosquitos, eliminar donde esos puedan estar, recipientes que acumulen agua, también limpiar canaletas y desagües, también la protección personal contra las picaduras, usar repelentes, usar ropa larga, cubrimiento de colores claros e instalar mosquiteros, también la participación y educación comunitaria, las campañas de sensibilización, las actividades comunitarias de educación en escuelas sobre la protección, el control químico y vigilancia, donde podemos usar eliminación de criaderos con fumigaciones localizadas y monitoreo resistente a ciertos insecticidas, y la vacunación, ¿no? Un programa de vacunación, ¿no? En las áreas endémicas. Conclusiones. La patogenia del dengue involucra la replicación del virus en células del sistema inmune, desencadenando una respuesta inflamatoria que puede generar daño endotelial y extravasación plasmática. En infecciones secundarias, es decir, la reinfección de otras cepas del mismo virus, la potenciación dependiente de anticuerpos aumenta el riesgo de dengue o fiebre. El mecanismo de transmisión ocurre a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, el principal vector del virus, y factores como el clima tropical, la acumulación de agua estancada y la urbanización favorecen la propagación del mosquito y por ende del virus. Las manifestaciones clínicas incluyen fiebre alta, cefalea, mialgias, artralgias y exantema en casos graves, y pueden presentarse signos de alarma como dolor abdominal, vómitos persistentes, sangrado de mucosas y acumulación de líquidos, pudiendo evolucionar a choque hipovolémico y falla multiorgánica. El diagnóstico se realiza mediante
PCR para detectar ARN viral en etapas tempranas y detección de antígeno NS1 en los primeros días de la enfermedad, y ELISA para IgM, útil en la fase tardía para confirmar infección reciente. La prevención se basa en el control del vector mediante eliminación de criaderos, uso de repelentes y mosquiteros, además de estrategias como la vacunación en zonas endémicas. Estas medidas van a ser claves para reducir la incidencia y así evitar brotes epidémicos. Es todo. Muchas gracias. Bien, Eric. Y lo has comentado muy bien. A ver, en resumen, entonces, a estos pacientes con dengue, si tengo menos de 5 días, a ver, alguien del grupo que me responda. Si tienen menos de 5 días, ¿qué examen le hago? A ver, Rocío. En este caso, una ELISA del antígeno NS1. Ya, o un PCR también le puedo hacer, ¿no? Ya, y si si el paciente tiene más de 5 días, a ver, Dayana. Ahí se realiza una ELISA de antígeno IgM. IgM. Ajá, ok. Muy bien. Ahora, ¿este antígeno ELISA NS1 solamente está en dengue? ¿Hay quien puede responder? He visto que también lo probaron en la fiebre amarilla. O sea, lo utilizan también para la fiebre amarilla. Sí, hasta para Zika también lo utilizan, pero comercialmente, o sea, no hay que confundirnos, también lo podemos encontrar, pero comercialmente bueno, estas pruebas que son esas pruebas que llegan a Perú, imagino que también a otros países, es para el diagnóstico de dengue, no para otras patologías, o para Zika, para fiebre amarilla, es más para dengue. Pero esta proteína la encuentras en varias infecciones como estas, por todo lo que son los flavivirus. Bueno, chicos, ¿ya alguna pregunta? ¿Hacemos un resumen o ya están cansados para el examen? Hablen o callen para siempre. Si hacemos un resumen, ya rapidito, a ver, vamos a hablar, ya. Primer grupo. A ver, si quieren interviene, entonces, en caso de malaria, ¿cuál es mi prueba gold standard o la prueba que primero hago? Viene un paciente y lo que tengo más accesible, hacerlo rápidamente en los hospitales de cualquier nivel. ¿Cuál sería? ¿Alguien responde? Gota gruesa. ¿Quién dijo? ¿Camila? Sí, doctor. A ver, vamos a incentivarlos, ¿ya? Vas a dar tu nombre y apellido, te voy a colocar acá. A ver, Camila. A ver, espérame. Voy a organizar. Ya, Camila, ¿no? Camila, ¿cómo apellidas? Montalvo, doctor. Ya, ese es con malaria. En el caso de fiebre amarilla, ¿quién quiere participar? Sí, yo, doctora Nayeli Chire. Nayeli. Tomarle una prueba de PCR retrotranscriptasa. Ya, y ya si fuera ya confirmatoria, ya sigo. Y si me fuera negativa, ¿qué le hago? Tú también, Nayeli. Una prueba de ELISA. Ya. Inmunoglobulina M, ¿no? Ya, muy bien, Nayeli. Ya tenemos malaria, fiebre amarilla, hemos hablado, ya, de dengue, que está fresquito. En dengue, ¿quién responde? ¿Qué prueba le hago primero? Si estoy en menos de 5 días. A ver, el primero que fue Sebastián, Choquecota. Se hace una prueba para evaluar si la ELISA de antígeno Más NS1. fuerte, no te escucho, Sebastián. Se hace una prueba del antígeno NS1 en menos de 5 Ya, días. también le puedo hacer, ¿cuál otra más le puedo hacer? El PCR. El PCR. Ajá. Ya. Y si estuviera más de 5 días, a ver, otra persona que me responda. A ver, ¿quién es acá? A ver, la primera que ha sido Cruz, Angie Cruz.